Gracias, Beto. Hola con todos, todas, todes a esta nueva emisión de Pócima Crítica a través de la señal de wambra.es. El día de hoy tenemos una temática que se vuelve necesaria de abordarla en la medida que en una crisis sanitaria se toman medidas económicas, se hace un recorte presupuestario mucho más profundo del que ya se venía dando en nuestro país por parte del Estado, y pues que queremos analizar en este programa cómo afecta a la vida de las mujeres. Hemos venido dialogando a lo largo de estos programas de Pócima Crítica las afectaciones estructurales que las diferentes formas de la toma de decisión en este momento de la crisis sanitaria, cómo nos ha afectado. Sin embargo, en este momento vemos cómo la ciudadanía empieza a perder el miedo al COVID-19 y empieza a tener un miedo mucho más profundo a los resultados de esto, a la crisis económica que estamos atravesando y a la forma en la que se está manejando. Para ello, el día de hoy quiero invitar en esta primera parte a Karina Chimbolema. Es un gusto poder presentar a esta economista quichua que además de ser, es parte de un colectivo que se llama Sinchi Corazón. Karina, bienvenida a este espacio de Pócima Crítica. Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Y cómo está el público en general? Les agradezco mucho por esta invitación. Quiero compartir algo de los conocimientos que yo tengo y al mismo tiempo felicitarles porque ya que estos medios no tradicionales son los que han ido reportando la realidad del país actualmente y cuán importantes son en estos momentos de crisis sanitaria, crisis económica. Y entonces te agradezco mucho, Gaby, por su invitación. Gracias, Karina. Quiero empezar preguntándote, digamos, a tu modo de ver, de una manera como muy general, cuéntanos cómo desde la perspectiva económica han tomado las reformas económicas que actualmente se han hecho, adicional a los decretos que se han emitido, como el 063, y la aprobación de la ley humanitaria, la de finanzas públicas. ¿Cómo tú miras este contexto en el que el Ecuador se encuentra actualmente? Bueno, nosotros como sectores indígenas y también pertenecientes a los sectores populares del país, no podemos más que estar en total desacuerdo con la aprobación de estas dos leyes de fomento productivo, como también la ley humanitaria. Al mismo tiempo, también mediante las medidas económicas que tomó el gobierno en esta semana. Entonces, estas medidas que fueron tomadas, vistas a través de la economía a corto plazo y a largo plazo, afectan inmensamente específicamente a los sectores populares, como somos los nuestros. ¿Por qué? Iniciamos por la ley humanitaria, en la cual se implantaron dos grandes artículos que tratan referencia primero a la reducción de la jornada laboral, en la cual se reduce al 50% la jornada laboral. Es decir, lo que se pide es que se llegue a un acuerdo entre trabajadores y entre empleadores. Pero hablando de la realidad del país y hablando también entre el capital y el trabajo, se está dando prioridad al capital, es decir, a los empresarios. Estamos totalmente en un entorno en el que no se puede llegar a un convenio. Más bien aquí se hablaría de una imposición que se ha dado
a los trabajadores. Es decir, un trabajador que gana $400 y le dan la opción de ganar $255 o quedarse sin un empleo, ¿qué hará? Aceptará esas condiciones, aun cuando las condiciones lo que ocasionan es la precarización laboral de ellos. Otro de los puntos que han deslegitimizado totalmente, al mismo tiempo al ser inconstitucionales, son también es también la parte del sector público, que también se dio la opción a rebajarles 2 horas de las 8 que trabajaba, con lo cual también se baja totalmente también su salario. Entonces, ¿cuáles son los efectos que se pueden ver a futuro con estas medidas económicas? En lo referente a lo laboral, lo que se va a hacer es precarizar a los trabajadores, es decir, que los trabajadores, su poder adquisitivo, solamente comparándolo en base a la canasta básica, el costo de la canasta básica, que es de $700, $723. ¿Cómo un trabajador puede con $220 el costo de la canasta básica? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, es desde un punto de vista básico, es algo que va a afectar totalmente al costo de vida también, a la calidad de vida que tienen tenemos nosotros como ecuatorianos sectores populares, y al mismo tiempo, ¿a quiénes benefician estas leyes? Benefician a los grandes grupos económicos, debido a que les están dando la posibilidad de que a un trabajador se le pague menos por el mismo tiempo, por el mismo trabajo que hacían antes. Entonces, primero iniciando por esto, por el poder adquisitivo que va a bajar. Segundo, también en la parte de el costo del combustible, se nos vendió la idea, en realidad, que íbamos a trabajar bajo el sistema de banda de precios, es decir, que íbamos a manejarnos con un precio referencial del costo que tiene a nivel internacional el costo de los combustibles. Pero esto es una gran falacia, ya que expresamente y literalmente bajo palabras del ministro de Energías, él lo dijo que ya en sí los subsidios ya no existen. Entonces, ¿cuál fue la lucha que tuvimos nosotros en octubre? O sea, ¿para qué fue nuestra lucha, toda de los grupos populares y grupos indígenas que estuvimos ahí a la cabeza de esas marchas? Que fue específicamente buscando una no eliminación de los subsidios. Entonces, actualmente fue fácil para ellos, debido a que ahorita el precio del petróleo está por encima de los $30. Pero no olvidemos que el precio a diciembre de los combustibles era de $60. Entonces, ahorita el costo de estar a nivel internacionalmente bajo, también el costo de la gasolina y del diésel en sí están bajos. Entonces, nos lo vendió de esa manera. Dijeron, mire, le rebajé 10 centavos de lo que anteriormente costaba. Entonces, estamos ahorita ante la variabilidad del precio a nivel internacional. Entonces, no podemos saber si a lo mejor el próximo año este costo vaya a ser el costo del petróleo que suba a $50. Entonces, el costo del galón de combustibles también variará. Entonces, del valor que está ahorita en 1,74, tendrá un valor a lo mejor de $30, no lo sabemos. Entonces, creo que en ese sentido también se nos vendió la idea de una manera muy, muy equivocada. En sí, lo que ahorita tenemos es eliminación de subsidios. Lo que quiere decir, digamos, para explicarle un poco a nuestro público, esta posición respecto de los y las economistas, de varios economistas del país, digamos, que defienden que las medidas económicas son una afectación para nuestra población, implica pensarnos desde los sectores populares y los sectores indígenas de los que tú en este momento estás hablando, digamos, porque quienes están en esos empleos precarios, digamos, desde una cuestión estructural, histórica también, incluso racista, digamos, quienes ingresan, por ejemplo, al trabajo remunerado del hogar desde muy tempranas edades, son precisamente las mujeres indígenas, campesinas, las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, y lo mismo pasa con los hombres, digamos, están igual en trabajos como muy precarios, en trabajos de albañilería, en trabajos que muchas veces no tienen como la seguridad social
garantizada. Y también vemos como hay una parte de las medidas económicas también afecta a la parte de la seguridad social, la modificación de los acuerdos, la rebaja en el tema de las horas de trabajo, como tú lo has dicho, causa efectivamente que no podamos acceder al consumo básico, ¿no? Al consumo básico incluso de los alimentos. Cari, quería preguntarte respecto a las bandas. Lo que tú nos quieres decir es que estas bandas son flexibles, se pueden modificar en base a cuánto suba o cuánto baje el precio del petróleo. Es decir, que en un tiempo, si es que esta llegara a subir, vamos a tener un alza del precio de los combustibles. Sí, exactamente, Cinchi. Mira, verás, actualmente el costo del petróleo, como todos sabemos, es de $33. Entonces, en ese contexto de este precio del barril del petróleo, se ha dado un precio de $1.73 al precio del diésel y de $1.85 a la gasolina. Pero supuestamente bajo el sistema de bandas de precios, solamente puede tener un techo de 5% más y 5% menos de esos valores que te acabé de decir. Eso es el sistema de banda de precios. Pero lo que expresamente en una entrevista lo dijo el ministro de Energía. Él dijo, es cierto, sí va a haber un techo, tanto en lo máximo como en lo mínimo, para abajo, para arriba, pero, o sea, al menos en este año no debemos preocuparnos. En este año el precio va a seguir bajo, no va a subir de más de $50. Lo que dijo el presidente, el ejecutivo, fue de que si subiría drásticamente, lo que pasaría es que ese costo drástico que subió lo asumirían mediante subsidio. Pero el ministro de Economía lo expresó así literalmente y dijo, los subsidios ya no existen. Con este sistema de precios a nivel referencial ya no existen los subsidios. Entonces lo que dijo, y a lo mejor en tono de burla lo sentí dijo, compren en este momento los combustibles ahorita que está bajo el precio, porque después va a subir. Y es obvio que el comportamiento del precio del petróleo ha ido subiendo. Recordemos que en el contexto de la emergencia tuvo un valor menor a cero, pero actualmente está subiendo. Ahorita la anterior semana estaba en $25 y ahora está en $33. Entonces nosotros ahorita como mercado, como consumidores, estamos sujetos a la variabilidad del precio del petróleo para el costo. Entonces actualmente creo que no se siente en gran medida, porque en sí como nos lo vendió el Ejecutivo fue diciéndonos, rebajamos el costo, está 10 centavos menos del valor, pero no podemos saber a enero 2021 cuál sea el valor. Entonces ahí se van a ver las afectaciones reales en sí, porque como sabemos en sí, el diésel es totalmente utilizado en actividades agrícolas. Entonces, y también para dinamizar muchos sectores de la economía. Entonces, también para el área del transporte interparroquial, interprovincial o también urbano. Entonces, se va a ver totalmente el impacto a partir del próximo año, y creo que eso es muy importante que todos entendamos que sí, los subsidios han sido eliminados de una forma diferente, con palabras distintas, para que todos tengamos eso presente y no nos dejemos de engañar al hecho de creer que no, que solamente se cambió el sistema referencial internacional. Precisamente tú nos acabas de decir, ¿no? Quienes utilizan más este recurso son quienes en este momento de crisis sanitaria han estado sosteniendo la economía a través de continuar con la producción agrícola, de continuar, de mantener abastecidas a las ciudades, quienes han sido las poblaciones indígenas, campesinas de todo el país, ¿no? De la costa, de la sierra. Y digamos, con esto nos enfrentamos a una posible precarización también del trabajo agrícola y por ende también del trabajo de las mujeres. ¿Qué nos puedes contar al respecto de eso? Ya, en sí el sector agrícola, el sector indígena ha sido precarizado durante muchos años, iniciando por la parte de la distribución, es decir, de los intermediarios. Iniciamos con eso, ¿no? Que siempre ha sido totalmente injusta la distribución iniciando desde el campo hacia allá los mercados. Entonces, primero en ese sentido se ha visto precarizado bastante.
Ahorita el sistema de precios igualmente no está oficializado, no se encuentran los precios estables. Ahorita los precios han ido subiendo poco a poco, pero eso no se ha visto reflejado en las economías de los agricultores, ya que en sí lo que ganan los intermediarios o las personas que nos entregan dentro de los mercados no son los mismos que nos venden, ¿no? Primero en esa parte de los precios. Segundo, o sea, cómo nos afecta también a la parte del sector indígena? Gran parte del sector indígena es comerciante, y comerciantes de inmigrantes que trabajan en la ciudad, digamos, vendiendo sus productos o también en actividades productivas a nivel general. También ellos se van a ver afectados debido a que a la disminución del ingreso que van a tener todos los ecuatorianos, también se va a disminuir bastante el consumo. Es decir, el consumo va a bajar bastante en lo que se refiere a productos que no sean básicos. Entonces, la mayoría de nuestros indígenas migrantes que trabajan en Guayaquil, en Quito, en Riobamba, incluso como son mis padres, se van a ver afectados, ya que también tienen otras actividades de producción, van a ver disminuidos también sus ingresos. Entonces es un círculo en sí la economía, ya que lo que tú consumes también, o sea, es un ingreso para la empresa a la que tú estás consumiendo. Si tú consumes menos, generas menos ingresos para los pequeños comerciantes o microempresarios. Esto a la larga lo que genera igualmente es una disminución del PIB. Entonces, una disminución del PIB, una disminución de los empleos en sí, formales que actualmente existen. Entonces, en sí es un círculo total. Bueno, también en lo que también afecta a los sectores indígenas. Gran parte de las producciones que son exportadas en sí del campo son mediante pequeñas, o sea, fundaciones, corporaciones, son grupos organizados que venden sus productos internacionalmente. Actualmente esto se ha visto totalmente a la baja, debido a que no se ha podido exportar nuestros productos también, que era gran parte de los ingresos que tenían los agricultores. Entonces, esto va a afectar, actualmente con la pandemia, actualmente con las medidas, va a ser algo que va a afectar mucho a los bolsillos de los agricultores, ya que no se va a poder exportar sus productos. Uh-huh. También creo que ¿me ibas a decir algo? Sí, Cari, o sea, quería como preguntarte también qué alternativas tenemos como población, digamos, frente a esto. ¿Cuáles son las posibles estrategias que desde la economía podemos como ver desde esta visión que tú nos cuentas, ¿no? Ser hija de comerciantes, de campesinos, indígenas, pero a la vez, digamos, también desde esta visión de la economía, ¿qué estrategias podemos utilizar? Hemos visto, digamos, que se han empezado a promover redes de trueque que históricamente durante mucho tiempo han estado sostenidas por las mujeres y que ahora vemos que es una de las alternativas que la ciudadanía empieza a utilizar. ¿Qué más podemos hacer para que, digamos, ese consumo sea el poco consumo que podamos hacer, pueda beneficiar a estas poblaciones? Y se cierra el círculo, digamos, en el que también estamos como consumidores y consumidoras. Cierto, creo que por primera vez en la economía y de la agricultura familiar, es muy importante entender en sí que el hecho de que nosotros podamos tener primero nuestro propio huerto familiar, ejemplo, es una gran ayuda primero para nosotros como consumidores, que podemos tener acceso a toda la producción que nosotros mismos sembremos, digamos. Entonces creo que en ese sentido es muy importante la parte de los huertos familiares, que cada uno produzcamos nuestra propia comida. Esto primero en la parte familiar, ¿no? Para que no nos afecte mucho, porque esta recesión económica que se va a dar, esta crisis va a ser mucho más grande a la que fue en la crisis del 99. Entonces debemos tener en claro y debemos buscar alternativas a la crisis que se viene actualmente y que no nos están comunicando actualmente en los medios tradicionales. Entonces, también he visto con muy buenos ojos iniciativas como por parte de la prefectura de la SUAY, que ha realizado actividades como el trueque, como tú decías, incluso lo hicieron conjuntamente con la provincia de Chimborazo. Es decir, el prefecto de SUAY vino hacia Guamote y ahí realizaron una actividad de trueque también con los agricultores del sector, con productos propios de parte del sector de Chimborazo y conjuntamente con sectores propios del área de la SUAY.
Entonces creo que alternativas como esas son muy importantes. En sí la economía social y solidaria, que fue mal entendida en la década pasada, es muy importante para el desarrollo de los agricultores o de las economías locales y también economías campesinas. Entonces, el hecho de que puedan haber ferias en las cuales se puedan dar el consumo directo desde el campo hacia la mesa también es muy importante. Es decir, alternativas en las cuales los productores tengan acceso a ferias o a espacios, tanto en la ruralidad como en lo urbano, en el cual puedan vender sus productos directamente sin necesidad de intermediarios, también ayudaría mucho a las economías agrícolas. Cari, tenemos personas que nos están escribiendo en la página, en la transmisión en vivo de wambra.es, que les invitamos a seguirse conectando. Y tenemos un saludo de Hugo Cajamarca desde Nueva York, también indignado con las medidas económicas que se están tomando. Tenemos a Mabel también que nos dice: tiene razón, ¿cómo vamos a sobrevivir con $220? Es injusto. Si la canasta básica está por las nubes. Como en este feedback respecto a lo que estamos conversando, Cari, y me lleva a pensar también que esta crisis es mundial y cómo nos afecta. Por ejemplo, se me ocurre parte del ingreso del país viene también de las remesas de quienes están en el extranjero, recordando en este momento que nos escriben desde Nueva York. ¿Qué pasa con esta población que también está atravesada por esta crisis económica mundial? ¿Qué nos espera al vernos mermados también de esta parte del presupuesto? Bueno, haciendo un recuento, en el año 99 la crisis económica del país fue tan grande que hubo un decrecimiento de la economía, un decrecimiento del PIB de casi 6%. ¿Quiénes fueron los que nos dieron la válvula de salvación, la válvula de escape para esa situación? Fueron en sí nuestros migrantes que que mediante sus remesas lograron en gran manera podernos ayudar a mantener a flote a nosotros como país. Actualmente, esas remesas, debido primero a la pandemia que actualmente ha afectado a todos los países, es por sí que se habla de una recesión a nivel mundial, no solamente de una recesión económica nacional. Entonces, estas remesas se han visto muy afectadas en lo que se refiere a los ingresos como país. Lo que disminuye también en la parte del presupuesto de nosotros, en lo que supuestamente se buscaba reducir, que es el déficit fiscal. Entonces, se ha visto muy reducida esta parte de las remesas también porque nuestros países vecinos, o también nuestros países que cuentan con mayor número de migrantes, son en sí España, en sí Estados Unidos, que son también países que recordemos que son los países más afectados ahorita por la pandemia del COVID-19. Entonces, en sí, la caída en el valor de las remesas que eran enviados por nuestros migrantes, en sí lo que va a afectar igual es en la parte presupuestaria, en la parte del PIB, como te decía, de los ingresos porque también una parte del PIB está contenida por ingresos por remesas también. Entonces, lo que va a hacer es la disminución del ingreso a nivel nacional, a nivel de nosotros también, y también afecta directamente en las economías de las familias. Es decir, hay familias que precisamente viven con las remesas que mandan sus migrantes, sus familiares migrantes. Hay mujeres que sus esposos trabajan y ellos son los que mantienen a esas familias. Entonces, el desempleo que también se va a vivir a nivel global va a afectar también a la economía nacional, como ya sucedió también en el 2008, cuando hubo una crisis en Estados Unidos que afectó radicalmente en lo que se refiere a nuestros ingresos. Entonces, abarca mucho a la crisis que vamos a tener nosotros en los próximos meses, y el próximo año se va a ver más visiblemente cómo va a afectar, pero afecta principalmente eso, en el ingreso del PIB y también en el ingreso familiar y consumo familiar ecuatoriano. Y sobre todo considerando que quienes han migrado también responden a estos sectores populares, a sectores indígenas de varias comunidades. En el Azuay, por ejemplo, está una gran población migrante, el pueblo quichua Otavalo, también al norte del país. Son como poblaciones que históricamente han migrado bastante, y en general en todo el país, ¿no?
han sido quienes han sostenido la economía, gran parte de la economía de este país. Karina, el tiempo siempre nos queda corto y siempre nos quedan muchas cosas por hablar, pero ha sido como muy valioso tenerte hoy en este Pósima Crítica, invitarles a que sigan mandando sus mensajes, dejando sus inquietudes, para que en una próxima ocasión podamos volver a conversar con nuestras entrevistadas, expertas cada una en las áreas en las que trabajan, y es un gusto poder compartir contigo, Cari, y agradecerte por este espacio. Por el momento, esta primera parte la cerramos. Muchísimas gracias por ser parte de este Pósima Crítica. Cualquier duda, comentario que tengan, déjenlo en la transmisión en vivo de gombra.es, que lo vamos a estar considerando para próximos programas. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a todo el público. Gracias. Gracias, Cari. Y en esta segunda parte de Pósima Crítica queremos aterrizar un poco más de estas dimensiones estructurales en las que nos afecta los recortes presupuestarios, la aprobación de la ley humanitaria, pero hay algo que ha estado pasando en nuestro país, y que estos recortes no son de ahora, no son en el contexto únicamente del COVID. Al contrario, vemos cómo esta crisis sanitaria nos demuestra, nos da cuenta de que los recortes que se venían haciendo con anterioridad hoy tienen este efecto en la población: una crisis sanitaria, una crisis incluso de alimentación, del acceso incluso a la justicia, una institucionalidad prácticamente que ha sido de a poco mermada y que hoy mucho más. Y de eso queremos conversar en esta segunda parte con Rocío Rosero. Bienvenida, Rocío, a este espacio de Pósima Crítica. Un gusto, Gaby. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir siempre en este espacio. Efectivamente, la situación en la que está el país en este momento no es solamente la crisis por la emergencia sanitaria, por el COVID-19, sino que está concatenada con otras crisis anteriores y con otras formas de actuación y de gobernanza, del manejo del presupuesto y de la política pública. En ese sentido, hay que decir que la crisis actual se concatena con las crisis anteriores, las crisis económicas, las crisis políticas y las crisis de gobernabilidad. Y hay que decir una segunda cosa, mi querida Gaby, que es que desde dónde se administra esta crisis en el gobierno actual, yo creo que hay un proceso vertiginoso de ir hacia los postulados neoliberales y radicales en este último periodo. La carta firmada en marzo pasado, la carta con el Fondo Monetario Internacional, es una muestra de eso. Y efectivamente lo que sucede con esa carta es como el cierre, el broche de un proceso en donde se venía debilitando al Estado, es decir, ahí hay toda una política que viene en marcha, ¿no es cierto?, y que ya tiene expresiones incluso en las leyes aprobadas en el 2018, por ejemplo. Se aprueba una remisión tributaria en donde se condonan multas de intereses por un monto de 2.355 millones. Y por cierto, también otros montos adicionales que van a afectar definitivamente a la caja fiscal. Se exonera el impuesto a la renta a manera supuestamente de incentivos no cuantificados para los inversionistas, pero sin evaluación ni resultados a la vista. El fomento a la explotación minera, hemos visto cómo afecta a las comunidades, a los territorios ancestrales, a las cuencas amazónicas, a las fuentes de agua, teniendo pues en este sentido este modelo una afectación estructural al ecosistema, al medio ambiente, a la vida, a la fuente de vida. Y por supuesto ya con la estocada final que acabamos de vivir en estos días, con las medidas últimas, se liberalizan los precios de los combustibles, es decir, ya no hay subsidios como lo han dicho las autoridades.
Y esto tiene un impacto muy importante, como lo ha dicho Karina, en nuestra vida cotidiana. No solamente para los trabajadores remunerados, que con la ley de flexibilización laboral, y este es otro tema que yo quisiera señalar en tercer lugar, el, la ley humanitaria de humanitaria no tiene nada. Tú ves que en otros estados, en otros gobiernos, la preocupación ha sido proteger los ingresos, la capacidad de consumo de las familias y de las personas, proteger los derechos, la salud, la vida, el acceso a la educación de las personas. Acá no, acá la forma de reaccionar frente a la crisis es una administración empresarial de la crisis, es una administración que está reñida con la vida misma de las personas. Y en este sentido es un problema grave. Y por eso es que nos preocupa muchísimo, porque no es una cuestión que va a ser pasajera, como lo ha dicho Karina. Recién vamos a empezar a sentirlo paulatinamente, y esto va a durar, va a tener un largo impacto muy importante en las vidas de todos y de todas, en todo el territorio nacional y en nuestras diversidades de condiciones. Es decir, por ahora es visible cómo se afecta a los trabajadores, porque esa es la otra dimensión, ¿no es cierto?, de la famosa ley humanitaria. Se afecta a los trabajadores, pero ¿qué se hace? Una flexibilización laboral total. ¿Cómo negocian los trabajadores su nuevo contrato? No tienen capacidad, están en condiciones absolutamente, digamos, de pérdida de todos sus derechos. No hay posibilidad. Entonces, la negociación famosa que tanto se propagandea en los medios de comunicación tradicionales nos quiere hacer ver que, sí, claro, la crisis tenemos que pagarla a todos y tenemos que asumirla a todos, pero y los empresarios y las condonaciones de las deudas y las remisiones de los impuestos, ¿a quién han beneficiado? Son alrededor, los economistas, varios, anteanoche hubo un panel muy importante en el que se habló de un monto de alrededor de 18,000 millones de dólares, con todas estas medidas económicas que están beneficiando a unos sectores de la población. Ahora, ¿en qué se traduce ya en la gestión pública del Estado? Sí tenemos que decir también que la corrupción es una lacra social enorme. El Estado lamentablemente ya no es la función pública para el bien público, para la protección de los derechos. Lo que hemos visto, de lo cual hemos sido testigos en estos días, los grandes negociados, los millonarios sobreprecios de distintos productos en el sistema de salud y en la seguridad social, nos están hablando de un sistema que está corroído y que no es un tema solamente de hacer una ley. Hay una cultura generalizada de buscar en la función pública el lucro individual y de abandonar paulatinamente el sentido del bien público. ¿Gobernar para qué? Para ese bien público que es nada más y nada menos que proteger la igualdad, la inclusión, la protección y los derechos de todas las personas, de todas las edades, de todas las diversidades, en todos los territorios y bajo todas las circunstancias. Así lo dice la Constitución del Ecuador. Entonces, estamos haciendo las cosas al revés. Bueno, no nosotros, el gobierno está haciendo las cosas al revés. ¿No es cierto? No hay una protección de esos derechos. ¿Y qué va a pasar? Sí. Hablamos, digamos, que es una afectación general, pero históricamente y de una manera estructural, las mujeres somos parte de este grupo, digamos, que entre los sectores populares, entre los sectores indígenas, por ejemplo, vivimos dobles y triples vulneraciones. Y digamos cómo estos recortes efectivamente afectan especialmente a nuestras vidas. Y yo quería conversar contigo específicamente, por ejemplo, en el tema de la salud,
porque hemos venido como arrastrando una preocupación permanente de la atención, por ejemplo, en los centros de salud a la población de mujeres, niños, niñas, adolescentes y la población LGBTQ también, que son como estos sectores como vulnerabilizados y que efectivamente en este momento están con limitaciones en el acceso a la salud. Por ejemplo, la semana pasada conversábamos con varias compañeras de la Amazonía y ellas nos contaban, ¿no? Lo que tú justamente acabas de decir, se enfrentan a un tema extractivista que vienen arrastrando de años, problemas de salud, de cáncer, que ya los vienen como de varios tiempo atrás, pero adicional en este contexto hay un derrame de petróleo y adicional entre todas esas problemáticas colectivas hay un tema específico en el que ellas no estaban accediendo, por ejemplo, a la salud sexual y reproductiva. Entonces, vemos cómo, digamos, las dimensiones de la vida de las mujeres están atravesadas por problemáticas incluso mucho más profundas y específicas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, efectivamente, lo que no se ha superado, las desigualdades, las diferencias salariales son todavía entre el 22 y el 28% según los diferentes sectores. Las trabajadoras, las mujeres mayoritariamente son parte del sector informal. Las trabajadoras, ¿quién hace el trabajo del cuidado en la sociedad? El trabajo del cuidado no remunerado se lo hace en la familia, todas lo hacemos de distintas maneras. Y hacemos nada más y nada menos, según los cálculos de los organismos internacionales de Naciones Unidas, el 73% del trabajo doméstico no remunerado hacemos las mujeres. Y esto es así, exactamente igual en el Ecuador. Entonces, tenemos también en este momento una sobrecarga en este sentido. Tenemos por el otro lado los niveles de violencia, ¿no es cierto? Altísimos niveles de violencia. Y como tú señalas, sin acceso a los servicios de atención a las víctimas, de apoyo a, digamos, puede ser información legal, atención psicosocial, acogimiento, etcétera. ¿Pero por qué? Porque tenemos una ley y tenemos una nueva institución, pero sin recursos. Una institución a la que acaban de dejarle con el 1/3 de los funcionarios requeridos para el funcionamiento de los servicios de protección integral. Una estrategia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes y una estrategia nacional de derechos sexuales y reproductivos que está sin financiamiento y que no ha adquirido. Todavía no ha hecho la compra que debería haberse hecho en el último trimestre del año pasado de todos los métodos anticonceptivos. Ahorita se va a romper el stock en el mes de junio. Justamente hemos hablado con el viceministro de Salud el viernes pasado y se nos ha ofrecido darnos la información exacta. Porque efectivamente cuando vamos a los centros, cuando las mujeres en la Amazonía, por ejemplo, de 14 comunidades en Pastaza, entre Pastaza y Morona, esas mujeres no tienen acceso a los métodos anticonceptivos, pero además a eso hay que sumarle otro problema, que es que muchos de los funcionarios, de los médicos de la salud, ejercen su propio, digamos, vetan a las mujeres, no les entregan los métodos anticonceptivos. Y eso es gravísimo, se vuelven objetores de conciencia porque eso es la negación total de los derechos de las mujeres. Negación, todas las negaciones, ¿no es cierto? Negación a un trabajo, a un salario digno, a un horario, a un pago en igualdad de condiciones, pero también negación al derecho a decidir sobre mi vida sexual, mi salud reproductiva, cuántos hijos quiero tener, si quiero hacer o no quiero hacer planificación familiar, etcétera. Es decir, así estamos ahora. Ese es el panorama. Y evidentemente esto afecta a los sectores en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, porque las mujeres sin recursos, las mujeres que trabajan en el sector informal, las que no tienen ingresos monetarios, no tienen un salario, ¿no es cierto? Esas mujeres no tienen, por ejemplo, para el transporte, para tomar el bus, la lancha, primero que además no hay siquiera transporte,
cómo se está atendiendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres en las comunidades indígenas amazónicas. Esa es una pregunta que nos hemos hecho con las compañeras de las organizaciones de la Confeniae, y efectivamente tenemos unos problemas bien graves que van a empezar a aparecer de pronto en unos días más, en unas semanas más. El brote de la violencia sexual también hace y llama la atención al Estado ecuatoriano sobre la importancia de poner la salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes en un lugar prioritario. Es un sector altamente vulnerabilizado que debe recibir atención y protección especial. No podemos hacer como que estuviéramos en tiempos normales y esperar que haya el trámite. Debe darse el convenio con Naciones Unidas, con el Fondo de Población, para que efectivamente se viabilice la compra de los métodos anticonceptivos y no se rompa la posibilidad de acceso por parte de mujeres y hombres, porque también hay anticonceptivos para los hombres. Entonces sí queremos decir que tenemos en este sentido un cuadro de deterioro también del conjunto de derechos y unas afectaciones que probablemente hoy están invisibilizadas, y felizmente tenemos medios como la Pósima. Creo que es bien importante hablar y decirlo, qué es lo que está ocurriendo en las comunidades amazónicas, qué es lo que está ocurriendo a nivel rural sobre este conjunto de situaciones, cómo nos está afectando la crisis, la cuarentena y la supuesta vuelta a la normalidad, que va a ser muy compleja en estas condiciones socioeconómicas que vivimos. En este caso, las mujeres amazónicas son uno de los tantos casos que han podido manifestarse a través de Pósima Crítica, que estuvimos conversando la semana pasada, pero que a lo largo, digamos, de toda esta cuarentena hemos recibido varios mensajes de mujeres preguntándose qué pueden hacer, mujeres embarazadas que estaban en circunstancias precarias por la falta de transporte, cómo acceder, una falta de información también por parte del Estado de cómo poder manejarse en este tipo de emergencias, ¿no? Había un cúmulo de problemáticas alrededor, y que efectivamente hoy estas se siguen como profundizando mucho más. Yo quería preguntarte, Rocío, ¿cómo afecta, y desde tu experiencia también desde el Estado, en los recortes, en la disminución del Estado en estas áreas prioritarias como son la salud, como son la educación? Digamos, hay una reducción de la institucionalidad del Estado también, y que es necesaria en casos, por ejemplo, de los espacios de atención para las mujeres, en el área de la justicia, en el área de la salud, en el área de la educación. Sí, bueno, yo diría que hemos vivido un modelo de gestión de la función pública que ha permitido ese crecimiento tan vertiginoso del Estado, un aparato que ha sido un aparato burocrático, pero también un aparato clientelar, un aparato político para cumplir cierto tipo de roles que no son el bien público, es para promover candidaturas, para afianzar fórmulas de gestión de ciertas autoridades. Eso es algo que también debe llamarnos la atención, que ya eso debe terminarse en el Estado. No puede ser que el Estado esté al servicio de los partidos, de los movimientos, de las candidaturas, de los protagonismos personales de las personas. Es claro que el Estado tiene que cumplir con una función pública importante, y en este sentido el achicamiento ciertamente tiene que ser priorizado por sectores y por funciones. No es posible, y es contradictorio de todas maneras, crear una Secretaría de Derechos Humanos y dejarle a esa secretaría, a la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, con 1/3 del equipo que requiere para el funcionamiento regular, en 46 centros de atención a víctimas, servicios de protección integral de víctimas. En lugar de tener un equipo de 5 personas que atiendan la cuestión psicológica, social, legal, el seguimiento, el apoyo a las familias, el trabajo en la comunidad, no, se disminuye y se dejan 2 personas. Pero
dicen, no, con 2 personas sí podemos hacer, no hay tal cosa, porque tienen que cumplir un conjunto de medidas legales que ejerce la función judicial para el seguimiento de casos, pero también porque se pierde de la perspectiva de una dimensión muy importante de la ley de violencia. La protección integral tiene este conjunto de aristas, en donde no se puede escindir lo social, lo psicosocial, familiar, comunitario, y todo ese accionar que debe crear condiciones para prevenir la violencia, para atender a las víctimas y para crear mejores condiciones de que el problema esté superado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una reducción de los servicios, en el caso de la Subsecretaría de Prevención de Violencia, pero igual lo vemos en la estrategia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. O sea, allí simplemente no hay equipo en este momento. No hay equipo que esté a cargo de la implementación de la estrategia. No hay los métodos anticonceptivos. Esto quiere decir que no hay, está el escrito, nada. El documento, ¿no es cierto? Están volviendo a reformular el documento de la política intersectorial. ¿De qué nos sirve seguir formulando documentos si no hay una decisión de priorizar? Por favor, nosotras decíamos, Gaby, recuerda, en noviembre pasado dijimos, ¿cuánto necesita la estrategia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes? 16.450.000 en 4 ministerios. Pues no, 0. Pero además, todo el equipo de salud del Ministerio de Salud que debía manejar ese tema afuera. Entonces, sí tenemos una falta de empatía de las autoridades que están decidiendo los recortes para ejercer la función de protección que debe ejercer el Estado ecuatoriano. Y es como tú decías, es en salud, es educación, es inclusión económica y social, ¿no es cierto? Pero es también protección especial, protección a las víctimas de violencia. Entonces son un conjunto de funciones que deben ser atendidas ahora más que nunca en el marco de la pandemia. Pero no, lo que se hizo es lo contrario. No hay política social en este momento y todo esto que estamos viviendo es por eso, porque la única política social concebida en la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional son las transferencias económicas, es decir, los bonos. Y eso es una parte. Es un tema muy importante, ciertamente, pero es una gota de agua en el desierto frente a la gran cantidad de problemáticas que debemos asumir en la protección y reparación de los derechos de las personas. Eso, por ejemplo, acabas de decir, en noviembre del año pasado veníamos diciendo la necesidad, por ejemplo, en este tema en específico del acceso a la salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo adolescente, 16 millones en noviembre. Pero también es contradictorio, como tú dices, porque el Estado desde el 2017 que sacó su propio estudio del Ministerio de Salud Pública sobre los costos de omisión en respecto al tema de salud sexual y reproductiva, los costos sociales ascienden a 325 millones más o menos. Es decir que el Estado está dejando de invertir 16 millones en salud, pero está gastando casi el 10 veces más lo que en las consecuencias de no haber garantizado ese acceso prácticamente. Es decir, que nos vamos a encontrar al salir de esta pandemia con una problemática que ya venimos arrastrando, que es el embarazo adolescente, la maternidad forzada, la violencia sexual, y que digamos, de aquí en unos meses vamos a ver lo mismo, incrementado aún más la problemática, por ejemplo, del embarazo adolescente, de la violencia sexual en las niñas con las maternidades forzadas, que nos dejan saldos de 30,000 niñas al año embarazadas, dando a luz en este país. Entonces es lo que tú dices, es contradictorio lo que está haciendo el Estado en el tema en este caso específico y sin ahondar en el resto. Efectivamente, pero son opciones políticas. Entonces el Estado o está con la vida, con el bienestar y la vida de las personas, y eso debería ser congruente con un modelo de políticas de protección social en donde
se rearmen los sistemas de cuidado infantil para que no todo el trabajo recaiga sobre las mujeres, del trabajo de cuidado para los adultos y adultas mayores, de las personas con discapacidad y todo lo que eso significa. Y todo el trabajo de protección, de inclusión económica, por ejemplo, y la promoción de la prevención de la violencia en el marco de ese tipo de programas que están prácticamente eliminados en esta nueva fase de achicamiento del Estado. Es una lástima que se haya invertido, se hayan, yo diría, se hayan hecho programas piloto en algunos casos, por ejemplo, el crédito del desarrollo humano, que han recibido muchas mujeres que están en el bono, y son mujeres emprendedoras, las que están haciendo el cuidado no remunerado en sus hogares, pero que al mismo tiempo de recibir el bono montaron sus pequeños negocios de costura, de artesanía, de venta, de producción, incluso de, yo diría, y hay unos procesos bien interesantes. Se hizo en el año 2018 y 2019, redes de mujeres emprendedoras de las que reciben el bono. Pero esas son experiencias que deberían ser lecciones aprendidas para que el Estado pudiera decir, mire, sí es posible que estas mujeres, en este caso, precarizadas por su situación estructural, vean mejores condiciones de vida a través de un acceso a recursos que es específico, especial para ellas y muy importante. Pero no, ahora eso habría que justamente demandar y presionar para que los programas de inclusión económica multipliquen ese tipo de acceso al crédito, de acceso a los recursos, pero sin tener, yo diría, estas espadas de Damocles que tiene, por ejemplo, el programa del Banco Central, el programa de Ban Ecuador, estos programas de crédito para mujeres, que condiciones súper onerosas que las mujeres no pueden cumplir. O sea, se les exige hipoteca de la casa, no tienen casa, se les exige autorización del marido, por favor. O sea, ni siquiera estamos actualizados con la legislación y menos aún sintonizados con la realidad de lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de las mujeres. Y peor cuando hablamos de víctimas de violencia. La situación se vuelve mucho más crítica. ¿Cómo le vamos a exigir a una víctima de violencia unas condiciones tan onerosas para que acceda al recurso? ¿Cómo vamos a empoderar económicamente a una mujer que ha sido víctima de violencia en estas condiciones? Si es que no logramos que el Estado, con una mayor empatía, con una nueva visión de lo que significa la protección social, la inversión en el capital humano, en las redes de solidaridad que las mujeres hemos construido, toda la vida nos pasamos construyendo, resistiendo, haciendo el trueque, es decir, con miles de formas solidarias en las comunidades a nivel del campo y de la ciudad, hacemos millones de cosas. Y creo que el tiempo se nos viene en este sentido ahora yo diría, con este espíritu, con esas lecciones aprendidas en las historias pasadas, en las crisis pasadas, en las décadas anteriores, precisamente para multiplicar la resistencia, nuestras capacidades, que están basadas, francamente, en la solidaridad. Ya lo decía Karina muy bien, el tema de la economía popular y solidaria es un tema que es fundamental en este momento, el tema de cómo multiplicar los recursos que provienen de las remesas de nuestros trabajadoras y trabajadores migrantes, de nuestras familias, porque la gran mayoría de ecuatorianos somos familias transnacionales, tenemos familiares en el exterior y sabemos lo que significa allá y acá, en cualquier país en donde estén los migrantes. Y lo sabemos más aún cuando somos mujeres y estamos en unas condiciones de mayor precariedad. La organización para una mayor resiliencia y solidaridad, ese es el único camino siempre para las feministas, como lo hemos construido y labrado durante tantas décadas. Aquí continuamos, exigiendo al Estado ejercer con ese rol que está
establecido en la Constitución del 2008, garante y protector de derechos, y sí vamos a exigir presupuestos y sí vamos a exigir política pública, pero eso no es todo en la vida. Existe también una dimensión social, política, una politicidad nuestra propia, una necesidad de crear y recrear la solidaridad, el encuentro solidario entre las organizaciones sociales y entre las organizaciones de mujeres. Tenemos ya, como para ir cerrando este espacio, algunos comentarios de nuestro público que nos sigue a través de la transmisión en vivo de Wambra y nos dicen: ¿qué autorización del marido? Pues sí, en nuestro país para hacer trámites y en algunos casos para el acceso a la salud todavía nos piden autorización de los maridos. ¿En qué época viven? ¡Qué horror! Las mujeres somos las que aportamos a la economía capitalista con el trabajo de cuidado y sin pago. Saludos desde Hamburgo. Muchas gracias a la gente que nos escucha desde el exterior también. Y también tenemos denuncias respecto a la falta de agua y cómo eso afecta la falta del acceso a la salud y cómo eso afecta también a las comunidades. Rocío, me quiero volver un poco a esto. ¿Por qué nos piden autorización del marido? A veces no solamente es que nos piden la autorización del marido, sino a veces también nos infantilizan a las mujeres. Y esto tiene que ver, digamos, trasladar estos imaginarios individuales, personales, los prejuicios personales al nivel de la política pública, al nivel del Estado, resulta justamente en estos recortes en áreas como la de la atención a la salud sexual y reproductiva, al área del tema de los embarazos de la prevención del embarazo adolescente, porque hay todavía una visión, digamos, cargada de prejuicio, cargada todavía de dogmas y de posiciones políticas que atraviesan también el Estado. Durante mucho tiempo hemos visto que hay grupos también de poder y que están aliados incluso con los grupos económicos que están pendientes de estos temas y están afectando la vida y salud de las mujeres. Entonces, de estos comentarios de que el marido nos impide, trasladado a lo macro, ¿qué consecuencias nos traen? Bueno, estas políticas como las que vemos, unas políticas que son ciegas a las necesidades y a las realidades de las mujeres, de las diversas situaciones en las que se encuentran. Y creo que es justamente esta matriz heteropatriarcal que se reproduce en todas las esferas de la vida, no solo en la vida íntima, en la vida familiar, en la comunidad y en la política pública. Lamentablemente, y eso tenemos que decir, a 20 años de Beijing se han hecho leyes. Y el ejemplo que les pongo, la ley de violencia. Luchamos para conseguir la ley de violencia, pero no tiene presupuesto, no tiene cómo operar la ley de violencia. Tiene exiguos elementos para su operación y puesta en marcha. Entonces sí tenemos grandes problemas cuando hay priorización de otros asuntos que no son precisamente la protección de los derechos de las mujeres, que no son la creación de condiciones para el acceso al derecho a decidir, para la igualdad de remuneración, para compartir el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado. No, eso no, ese no es un tema que está planteado a la sociedad y a la familia. Y creo que parte de los problemas, del problema que tenemos es ese, que la cultura está intocada con estos valores heteropatriarcales que reproducen el machismo, que naturalizan la violencia sexual y todas las formas de violencia que hemos visto ahora. En la emergencia del COVID hemos visto cómo la violencia contra niñas, un femicidio de una jovencita, de una niña, de una adolescente, la crueldad de los feminicidios que existen en este momento en el marco de la pandemia que se han dado aquí en nuestro país, de esos 30 femicidios ocurridos durante este año. Sí tenemos que decir que nos preocupa porque allí hay la necesidad de hacer una ruptura que es un cambio cultural, que no es únicamente un tema de las mujeres, es un tema que tiene que permear a toda la sociedad. Mujeres y hombres y personas de todas las diversidades debemos hacer causa común porque la igualdad, porque la inclusión, porque el respeto a la dignidad y la vida de las niñas y las mujeres
es un elemento esencial de la convivencia. Y no es un tema solamente de la convivencia de la pareja o de la familia. Eso tiene efectos, como estamos viendo, también en la política pública, en el manejo del Estado, porque no es casual que sí tienen presupuesto las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, y no tienen presupuesto los programas sociales que están dirigidos a las mujeres y las niñas ecuatorianas. Gracias, Rocío. Se nos ha acabado el tiempo y hay un montón de conversar de esto, así que seguiremos invitándote a este espacio de Pócima Crítica para seguir colocando todos estos elementos que necesitan análisis, que necesitan diálogo y sobre todo que nuestro público, que es un público muy diverso, el que accede a wambra.es, pueda irse acercando a estas luchas históricas de las mujeres, de los feminismos, tan diversos en nuestro país también y que están luchando por esta dignidad de las mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rocío. Gracias a ti, Gaby. Un saludo cordial a toda la audiencia de Wambra, de Pócima Crítica. Un gusto enorme. Gracias, Rocío. Con eso, pues el día de hoy cerramos nuestro programa Pócima Crítica hasta la siguiente semana. Les anuncio que la próxima semana, en el marco del Día de la Salud de las Mujeres, el 28, vamos a estar pues haciendo un programa especial, así que conéctese en el próximo día viernes a la señal de wambra.es a nuestro programa Pócima Crítica. Envíen sus comentarios, sugerencias, también alguna pregunta que deseen hacer a nuestras entrevistadas y aquí vamos a estar resolviendo todas sus dudas. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Adiós. Chao.